It's a trap! Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Aquí les estaré mostrando dos técnicas muy fáciles para eliminar la línea del acero. Bueno, como vemos aquí tengo la palanca de la máquina totalmente abierta, el acero abierto, y la voy a ir pasando más o menos con un dedo de dispersor, como siempre la paso, y la vamos a ir pasando de manera inclinada, ya que a la hora de pasar un peine mayor se nos hará mucho más fácil eliminar la línea entre el acero abierto y el peine que vayamos a pasar. Bueno, vamos a ir pasando el acero más o menos con un dedo de dispersor, como les dije, y a medida que vayamos bajando la palanca vamos a ir pasando la máquina cada vez más hacia abajo. Como vemos, pongo la cuchilla a la intermedia, casi abierta, o sea a la mitad, y la estoy pasando un poco más hacia abajo, casi que a la mitad también de la primera franja que hice, y la voy a ir pasando también de manera inclinada. Aquí ya tengo la cuchilla casi que cerrada y la estoy pasando por esa última línea que vemos ahí, y la estoy pasando ya en este lado ya afincada. Estoy tratando de pasar lo que es la cuchilla completa, no estoy pasando las puntas. Aquí vemos que ya tengo la cuchilla totalmente cerrada a la 00 y le estoy pasando por debajo, completamente por debajo, utilizando más que todo también las puntas, ya que aquí sí se me hará mucho más fácil eliminar esos detallitos que van quedando con las puntas de la cuchilla. Y vemos como se nos muestra muy bien el resultado. Vemos que todo fue rápido y sin ninguna complicación, porque no volvimos atrás a volver a borrar un detalle que dejamos, sino que todo fue muy seguido desde arriba hacia abajo. Todo fue bien con esta técnica y vemos el resultado final. Aquí volteo la máquina para raspar mucho más al cero. Como ven, tengo las cuchillas muy bien ajustadas y no estoy maltratando la piel del cliente. Solamente la volteo y la paso un poco afincada para que raspe bien, para que a la hora de pasar la hojilla no tenga complicaciones. La segunda técnica, vamos a ir marcando la línea guía, y como lo hicimos al otro lado vamos a ir marcando más o menos un dedo de espesor también. Esta la vamos a hacer al contrario, vamos a ir pasando la 0 cerrada en la parte de abajo, muy por debajo, y vamos a ir pasando aquí ya la máquina inclinadita, ya que es la 00, y vamos a ir abriendo la palanca casi cerrada,
y la vamos a ir pasando un poquito más por arriba. Como ven, ya tengo el último paso, que es abrir la palanca a la mitad y la vamos a ir pasando más o menos también a la mitad de lo que marqué la franja. Vamos a ir pasando la máquina de manera inclinada también y se nos hará mucho más fácil, ya que vamos de abajo hacia arriba, es decir, vamos a ir puliendo y vemos cómo va quedando ya lo que es este resultado de la segunda técnica que les estoy mostrando. En otro video tutorial les estaré mostrando cómo eliminar la línea de la 1 solo con la 0 sin utilizar peines trampas, peines especiales. Y bueno, aquí estoy pasando ya la máquina volteada nuevamente para hacer el mismo proceso que hicimos ya hace un principio. Aquí les mostraré cómo saco yo el corte aquí en la frente, el cuadrado, o como muchos lo conocen, el cerquillo. Bueno, aquí yo siempre utilizo como guía la parte del medio de la frente y luego me voy hacia una esquina, a cualquiera de las dos esquinas, y esa esquina la voy a enderezar después con la parte del medio y veo detalladamente que no vaya a quedar torcida a la hora de unir la otra esquina. Ahora solo falta unir esta esquina con el medio y vemos cómo le doy ese toque final y vemos que queda completamente derecho. Ahora solo falta pasar la hojilla y bueno, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya ayudado bastante y nos vemos en el próximo video.